hablaremos sobre salud. Actualmente 1 de cada 4 paraguayos padece obesidad, mientras que casi el 30% de los niños, niñas y adolescentes tiene sobrepeso. Estas cifras realmente son alarmantes de acuerdo a datos de la región. Hace 10 meses en el Hospital Materno Infantil de Lomapitá están realizando jornadas de evaluación nutricional especialmente dirigidas a pacientes con obesidad. Hasta el momento ya más de 1000 pacientes asistieron. Laura, contanos por favor, adelante. Sí, control de peso, talla, también charlas acerca de cómo llevar una buena alimentación y hasta un tiempo para mover el cuerpo al ritmo de la zumba. Todas esas actividades son las que se llevan a cabo en el marco de este control en el Hospital de Lomapitá. En 10 meses que lleva esta campaña ya atendieron en promedio a 100 personas por mes y varios fueron los avances que lograron con los pacientes. Escuchamos lo que decía la licenciada Andrea Duarte al respecto. La verdad que a nosotros nos sorprendió muchísimo la cantidad de gente que recibimos, no solamente de la zona, sino de todas partes del país, ¿verdad? Entonces eso que no quiere decir que hay una necesidad grande, ¿verdad?, en el país en cuanto a lo que es el tratamiento de la obesidad. Porque generalmente el paciente asiste al hospital cuando está enfermo, cuando le duele algo, ¿verdad? Pero muy pocas personas asisten solamente para tratarse el hecho de bajar de peso, por ejemplo, y tratar de llevar una vida más saludable. Y según los registros del hospital, son las embarazadas quienes tienen más problemas de obesidad. Nos hablaban de aproximadamente 10 embarazadas que son atendidas por día y por eso nos brindan algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después del embarazo. Hay que tener en cuenta que la mujer embarazada, por más obesa que esté, va a ir aumentando de peso. Entonces nosotros tenemos que ir controlando ese aumento de peso cada mes, ¿verdad? Entonces le damos las recomendaciones generales, por lo menos que incluyan frutas, ensaladas con las comidas, dejen las frituras, los embutidos, las comidas chatarras, ¿verdad? Lleven una alimentación sana en lo que se pueda, ¿verdad? Por protocolo, una vez al mes la embarazada tiene que pasar por nutrición y hacemos ese control de aumento de peso, ¿verdad? Que dependiendo del estado nutricional, bueno, si una persona embarazada obesa no tiene que subir mucho, pero sube, tenemos que ir controlando ese aumento de peso. Y además del Hospital de Lomapitá, este programa está disponible en otros 2 hospitales de Asunción. También quienes quieran tener más información acerca de este programa en Lomapitá pueden comunicarse al 0974 401 980. Bueno, muchísimas gracias Laura Penayo por esta información. Entonces recordemos que la obesidad es considerada una enfermedad grave, una epidemia del siglo XXI según la Organización Mundial de la Salud, y actualmente se estima que en América Latina el 58% de la población tiene sobrepeso.